Buenos días a todos. Hoy vamos a ver una visión diferente de la pandemia mirando la boca, basado en el libro de divulgación periodontal de periodontitis a enfermedad sistémica, una revisión de 1960 al 2020. Todo empieza en 1958 cuando se funda la SEPA y el doctor Aries Blanco, que está aquí señalado, mi padre, empezó a trabajar siguiendo las directrices que había en los estatutos de la SEPA de hacer divulgación periodontal y publicar artículos, etc. Entonces él publicó en 1960 la parodontopatía e infección focal y señala las vías de propagación. No solo es el foco clásico, que era el foco apical, sino también un segundo foco, que es el foco periodontal, de la bolsa periodontal cuando existe periodontitis. Y las vías de propagación pueden ser sanguínea, linfática, propagación directa, deglución, pasando al tubo digestivo, o aspiración, pasando al pulmón. También publicó otras como el factor neural en las deuteropatías, infección focal estomatógena, los test diagnósticos en la infección focal, la terapéutica física en las parodontopatías, divulgación parodontal en 1966 y después también sofrología y estomatología, la relación médico-enfermo. Fue cofundador de la Sociedad Española de Sofrología con Alfonso Caicedo y 2 o 3 dentistas. También consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado. En la siguiente diapositiva vemos cómo se han publicado recientemente artículos parecidos que señalan también los dos focos, tanto el periodontal como el periapical, como productor de bacteriemias que van a pasar los gérmenes y sus productos a la sangre produciendo inflamación sistémica. Bien, este es un trabajo de 2017. Si nos fijamos en la alta prevalencia y la importancia en la atención primaria de revisar la boca, en este artículo de 2005 de Filstrom, habla de una alta prevalencia que puede llegar a afectar al 90% de la población en todo el mundo. Y la periodontitis resulta en la pérdida del tejido conectivo, la pérdida de la encía con retracción de encía, movilidad de dientes también por pérdida de hueso, y es la causa mayor de pérdida de dientes en los adultos. Si vemos desde el punto de vista económico, en este estudio de 2009 se hace un estudio de los gastos por año en Estados Unidos, y el mayor gasto por año es la periodontitis, con un gasto anual de 50 billones al año. Tener en cuenta que en Estados Unidos no hay seguridad social, y entonces pues los gastos son grandísimos, dada la alta frecuencia de esta enfermedad. El siguiente gasto es el ventilador asociado a neumonía en la UCI, pero claro, la prevalencia de esta causa es mucho menor, aunque el gasto por paciente es muchísimo mayor, porque es 150.000 dólares por paciente al año. Bien, cuando yo estudiaba estomatología, un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra me dio este artículo, Why the Mouth is the Nobody Land, y era un artículo fabuloso, filosóficamente hablando de por qué la boca es tierra de nadie. Los médicos no miran la boca y los dentistas no estudian medicina. Es una carrera diferente. En aquel momento había un index medicus con todas las especialidades médicas y un index odontológico separado, con lo cual los médicos no miraban lo que se publicaba por los dentistas, y los dentistas tampoco. Bueno, pues esto es bastante difícil de entender. Y en este libro de 1997 de Murphy encontré, hablando de la lógica en medicina, y hablaba de enfermedades y normalidad. Y decía esta frase curiosísima: excepto por la presencia de periodontitis, los pacientes son clínicamente sanos. Entonces debe considerarse, a la luz de esta idea,
que una persona sana es alguien que no ha sido suficientemente examinado. Entonces es un problema grande que no se mire la boca, porque podemos tener bastantes problemas. Por ejemplo, si vemos esto, la pandemia en los mayores, dicen que se mueren más los que tienen problemas para masticar, y sobre todo son por periodontitis de larga duración con bacteriemias diarias, pérdida de dientes, problemas para masticar, etc. Y si vemos lo que causa la periodontitis, si habéis oído hablar de la tormenta de citacinas en el COVID, pues imaginaros, esto está sacado de internet y es una imagen muy ilustrativa de que la periodontitis va a ser causa de esta tormenta de citocinas que se produce en la bolsa periodontal, ¿de acuerdo? Con lo cual se va a agravar. Entonces, los mayores que tienen los vasos, dejan los dientes en la mesilla, son desdentados y encima tienen múltiples fármacos que producen la mayoría serostomía, como señalamos aquí, da más fármacos, que alguno habla de polipil, entonces varias píldoras van a tener problemas y van a ser los que se mueran más, esto está claro, pero muchas veces no se ha mirado la boca. Si vamos a la siguiente diapositiva, en la que estudiamos el conocimiento de los médicos sobre estas relaciones entre la periodontitis y enfermedades sistémicas, en este estudio que se hizo en la India, se publicó en el Global Infectious Disease de 2011, decían que los internos de medicina tenían un conocimiento inadecuado entre la relación de los efectos sistémicos de la enfermedad periodontal y por tanto una enseñanza integrada de las ciencias médicas y dentales se recomienda. Y si vemos en esta gráfica, en rojo están las columnas de la cantidad de porcentaje de médicos que no relacionaban estas enfermedades, la coronopatía, el ictus cerebral, la diabetes mellitus, la neumonía adquirida en el hospital y problemas de embarazo. En esta otra vemos lo que puede suceder en tu boca no se queda en tu boca, puede pasar al cuerpo. Entonces, en este estudio, que también es bastante significativo, realizado en Harvard, una de las cosas que dice es que si tiene usted diabetes y sangrado de las encías, es decir, enfermedad periodontal, su riesgo de muerte prematura puede aumentar entre 400 y 700%. Bien, nos imaginamos lo que es la diabetes, que es una enfermedad crónica. El paciente tiene que tener un control muy serio y si tiene periodontitis, que también es una enfermedad crónica, no puede tener, como dicen en algunos sitios, al dentista ir una vez al año. Al dentista ir una vez al año las personas que están sanas, pero no los que tienen piorrea. Entonces, en este gráfico que está sacado de un atlas de periodoncia alemán, pues se ve como hay una primera fase en la que se hace limpieza, etcétera, etcétera. El paciente que llega con un índice de placa grande, en este caso tenía 70% de índice de placa, 70% de superficies sucias, es decir, no tenía una higiene buena. Hay que hacer una serie de revisiones periódicas, sistemáticas, muy cerca, en un mes, por ejemplo, para que el paciente adquiera los conocimientos sobre medidas de higiene efectiva y luego verlos en revisión cada 3 meses. Señala la primera revisión, la segunda revisión y la tercera revisión. 3 meses. Si cae por debajo de esta línea va a volver a sangrar, con lo cual tenemos que volverle a insistir y conseguir que no baje de esta línea. Si tiene menos de 20% de superficies sucias es posible que deje de sangrar, ¿de acuerdo? Pero a los diabéticos se les controla en un hospital de día. Siempre que hay un problema, pues el paciente acude y lo que es absurdo es que decir que un paciente con una enfermedad crónica puede estar controlado viéndole una vez al año, yendo una vez al año al dentista. Entonces, bueno, vemos cómo la boca puede ser transmisor de enfermedades. Esta foto que puse yo en una conferencia sobre la boca, la transmisión del SIDA,
vemos que el COVID hay que mantener una distancia social y atención, y tener en cuenta en la atención primaria revisar la boca. Entonces, esto es de un artículo de mi padre sobre consideraciones psicológicas ante el paciente desdentado, que decía que la boca es ese órgano sensitivo motriz a través del cual entra en juego la mayoría de las funciones psíquicas, intelectuales, emocionales, sexuales, de la agresividad, zona que resulta por tanto imposible de comprender y estudiar separándola del resto del organismo y de la mente humana. Médicos, miremos la boca. Es absurdo la diferencia que hay entre medicina y odontología, el divorcio que hay, porque se pueden descuidar muchas patologías. Entonces, si vemos lo que pasa en la boca cuando un paciente está intubado, el papel de las bacterias bucales en infecciones respiratorias y neumonías nosocomial en la UCI, insistiendo en que la pandemia han dicho que mueren más los pacientes que tienen problemas para masticar y o faltan dientes, que son los mayores en las residencias. Y en este artículo de Scanapico de 1999 habla de que la saliva puede ser aspirada con gérmenes periodontales. Aquí vemos la placa bacteriana a gran aumento. La boca, si miramos la boca, pues veremos que hay inflamación de la encía, que puede haber sangrado espontáneo, por supuesto sangrado al sondaje, etcétera, que ya veremos en otra presentación, pero que estos gérmenes periodontales por adhesinas también pueden traer gérmenes respiratorios que se quedan adheridos a la placa bacteriana bucal. Y entonces, si el resultado que se hace un cultivo de la neumonía salen gérmenes respiratorios, pueden pensar los médicos que no tiene nada que ver con la boca, pero es precisamente porque los gérmenes periodontales atraen y mantienen mayor cantidad, carga bacteriana de gérmenes respiratorios también. Puede estar aspirada también con enzimas que modifican la mucosa causando adhesión y colonización de estos gérmenes, como decíamos, y citocinas de la bolsa periodontal que pueden iniciar y o agravar el proceso inflamatorio pulmonar y alterar el epitelio respiratorio. Esto es un artículo, como os decía, del siglo pasado, con lo cual los médicos deberían mirar más la boca. Bueno, si explicamos un poquito lo que es el periodonto, vemos que el diente tiene 4 elementos: el esmalte, que aquí representado en azul, que es lo más duro del organismo, con 98% inorgánico. Después está la dentina, amarilla, que tiene un 60 y tantos por ciento, mucho más bajo, y después el hueso, que tiene menos porcentaje de mineral también. ¿De acuerdo? Entonces, el esmalte es ectodérmico, y si vemos los componentes del periodonto, la encía, que también es ectodérmica, el ligamento periodontal que une la raíz dental al hueso, y el hueso alveolar, que sostiene el diente, y el cemento radicular. Bien, los dos ectodérmicos, esmalte y encía, forman una barrera protectora que es fundamental para mantener la salud. En este diente que hemos extraído y lo hemos teñido con azul de metileno, vemos lo que es la corona. Aquí es la línea melocementaria, que es lo que separa la corona de la raíz, y este es un diente periodontalmente sano. El periodonto está íntegro, esto decimos que está dentro del cuerpo, y la corona está fuera del cuerpo, con la placa bacteriana, sarro, etcétera, todas estas porquerías, pero mientras se mantenga la inserción epitelial, estos gérmenes no pasan. Si se rompe la inserción epitelial, puede haber una infección focal. Entonces, en esta siguiente diapositiva vemos que la bolsa periodontal, que es lo patognomónico de la enfermedad periodontal, cuando se pierde la inserción, se despega esa inserción, la encía presenta úlceras, es la pared blanda de la bolsa, úlceras por las que sale sangre, pero que también pueden entrar gérmenes, produciendo bacteriemias. Después la placa bacteriana, que a veces se calcifica y forma el sarro. Entonces el sarro podría considerarse que es el fósil de placa blanda que ha habido, y entonces todos estos gérmenes pueden pasar al cuerpo humano y entonces producir
bacteriemias. Si la periodontitis es avanzada, van a existir bacteriemias diarias. Entonces, cuando vemos la pérdida de inserción en un diente extraído teñido con azul de metileno, vemos que la parte de raíz que tiene ligamento periodontal y se tiñe es menor, no llega a la línea melocementaria, con lo cual toda esta flecha azul ha perdido la inserción, ¿de acuerdo? Muy bien, esto en un diente que no se ha teñido, pero que vemos esta pérdida de inserción, tiene un epitelio de unión largo y en la línea melocementaria los gérmenes pueden producir, por acidosis, etcétera, pueden producir caries también, con lo cual se va a ir destruyendo los dientes y se van a ir perdiendo. Si nos detenemos un momento, el diagnóstico clínico de la periodontitis, mirando la boca, que es lo que tendrían que hacer todos los médicos de atención primaria, pues vemos que se ve la pérdida de inserción en las radiografías. Entonces vemos cómo no existe hueso. Hemos puesto aquí dos puntos rojos. Uno, donde está la línea melocementaria, que es a donde debería llegar el hueso, y otro donde está la cresta unida por los ligamentos. Entonces, todo esto es la pérdida de inserción. En esta zona que hemos señalado, donde hemos hecho el sondaje, vemos que se ha perdido 10 milímetros. La sonda periodontal de la cepa tiene 3 partes, 3 colores, como si fuera un semáforo. El verde son 4 milímetros, que dicen que en teoría se puede cepillar con un cepillo eléctrico y algunos irrigadores, como luego veremos, se puede mantener sano con hasta 4 milímetros, 2 milímetros amarillos, que ya señala peligro, y 4 milímetros rojos. Entonces, en este caso, los 4 milímetros son de recesión gingival, se ha retraído la encía por destrucción del tejido conjuntivo y destrucción del hueso, ¿de acuerdo? Con lo cual la pérdida de inserción es de 10 milímetros. En esta radiografía panorámica de un paciente con cirrosis alcohólica, publicada por Hellenius de la Sociedad Europea de Trasplantes de Órganos, publicado en 2012, y como conclusión dice que el efecto de la enfermedad periodontal habría que hacer una higiene oral y tratamiento dental antes del trasplante. Y en este caso que se ve en la diapositiva, en el artículo pone que fueron necesarios 16 dientes fueron extraídos antes del trasplante de hígado. Los focos dentales que pueden ser infecciosos incluyen cavidades de caries profundas, periodontitis apical, restos radiculares o dientes con pérdida severa de inserción, que tienen bolsas periodontales profundas y por tanto bacteriemias transitorias. En este artículo de 2008, del siglo pasado ya, pues vemos cómo hacen un estudio sobre las bacteriemias relacionadas con tratamientos dentales. Entonces, la extracción dental, la pericoronitis, el raspado radicular, sondaje periodontal, eliminar una sutura, tratamientos de ortodoncia, restauraciones dentarias y tratamientos de endodoncia pueden producir bacteriemias. Y si comparan los procedimientos dentales en relación con otros riesgos de bacteriemia, tratamientos médicos como puede ser la sigmoidoscopia, el enema de bario o la biopsia hepática, ninguno de ellos llega al 20% de bacteriemia y en cambio todos los dentales que señalamos aquí, desde la extracción dental un 64%, claro, las extracciones dentales se suelen hacer en pacientes que tienen problemas periodontales graves y ya no tienen posibilidad de recuperación. Pero una bolsa periodontal profunda con mucha infección, pues claro, la bacteriemia va a ser del 64%, ¿de acuerdo? Bien, insistimos que el divorcio entre medicina y boca existe en todo el mundo. Lo de Why the Mouth is the Now Land, que era un artículo del año 70 y pocos, yo lo presentaba en la posición, citaba este artículo,
cuando saqué la titularidad para cátedra médica. Y en estas alturas de los años 70, al explorar la boca, decían los médicos boca séptica y faltan piezas. Y no ha cambiado mucho. Entonces es importante señalar que en este año 2020 los pacientes de las residencias mueren más los que tienen problemas para masticar, como hemos señalado antes. Entonces, en este artículo también americano en Estados Unidos del 2005, dice que se incluye una ortopantomografía en los protocolos de ingreso para tratamientos oncológicos, trasplantes, cirugías grandes, etc., para descartar focos dentales que puedan ser causa de muerte por septicemia o neumonías por aspiración por gérmenes de la boca, que pueden ser gérmenes bucales y también gérmenes respiratorios, como hemos señalado antes. En este artículo del Dr. Fuster, que es un cardiólogo number one del mundo, porque es jefe de cardiología del Monte Sinaí de Nueva York y es también director del Centro de Investigaciones Científicas de Madrid, me sorprendió que en esta conferencia que oí en la Universidad de Navarra señaló esta diapositiva con una muela y decía cómo las conductas de salud y factores de riesgo compartidos con las dos enfermedades, periodontitis y enfermedad cardiovascular, son la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipemia, el estilo de vida sedentaria y la dieta, pero no dicen nada de la boca. Estos son los factores clásicos que los médicos revisan, pero la boca no la suelen revisar. Entonces, por la boca puede haber bacteriemias diarias, como seguimos diciendo, y respuesta inflamatoria sistémica, con la respuesta aguda del hígado que produce aumento de la proteína C reactiva, fibrinógeno, etc., que son las fases reactantes de fase aguda. Y a los médicos cardiólogos les dijo: cardiólogos, no miren solo las coronarias, miren las arterias. Entonces hay muchos artículos que citaremos en otras presentaciones sobre la anchura de la íntima de la carótida, que se estudian en las ecografías que hacen los médicos, y es proporcional a la cantidad de enfermedad periodontal, a la gravedad de la enfermedad periodontal, y puede afectar también al cerebro, con ictus, al corazón y a enfermedades vasculares periféricas. Bueno, aquí vemos que la saliva es el mejor defensor de los dientes. Y entonces así se explica por qué los pacientes que tienen problemas para masticar son los que fallecen con más frecuencia. Entonces, la serostomía que se produce en los mayores por la edad, por la cantidad de pastillas que toman y disminuyen, producen serostomía como efecto secundario no deseado. Y si tiene una higiene bucal pobre, como son los pacientes porque han perdido vista, han perdido ganas de vivir, han perdido muchas facultades, entonces la higiene suele ser bastante mala. Entonces vemos cómo las funciones de la saliva tiene humidificación y lavado, factores de digestión, que empieza la digestión en la boca con amilasas y otros productos, factores antimicrobianos, lisocima y otros, lubrificación del bolo alimentario, es muchísimo mejor y facilita la digestión, la buena masticación con buena salivación. También tiene el poder de buffer, de cambiar el pH, neutralizar los cambios que puede haber. También integridad de las mucosas por aguas y electrolitos, y la reparación de las mucosas con factores de crecimiento epitelial. Bueno, los efectos de vida sana, como comentábamos en la diapositiva del Dr. Fuster, dicen una serie de factores en el estilo de vida, tal, pero no miran la progresión o incidencia de la periodontitis, que es la pérdida de inserción clínica mayor de 3 milímetros y la pérdida de dientes. Entonces, cuando estudiamos y miramos en Internet lo que dicen del healthy lifestyle, esto es vida saludable, estilo de vida saludable, es
no se puede hacer compatible con la frase que veíamos, excepto por la presencia de periodontitis, los pacientes son clínicamente sanos. Claro, si no le has mirado la boca y solo le dices lo que puede comer, debe comer frutas, no sé cuántos, debe hacer ejercicio, no tener estrés, pesarse y una serie bueno, beber tal. Entonces he buscado y encontré entre muchísimos que señalo con esta flecha amarilla, en el que se ve aquí un cepillo dental y un jabón, y habla de higiene del pelo y de los dientes. Claro, lo de la higiene, si nos lavamos como los abuelos hacían, pues la higiene bucal moderna, como señalamos aquí, salud bucal efectiva, con una higiene bucal efectiva, si miramos la boca y enseñamos al paciente, debería utilizar los métodos modernos, como son el cepillo eléctrico, que limpia las 3 dimensiones, el irrigador bucal, etcétera, y otras cosas como raspado de lengua, etcétera, que lo veremos en otras presentaciones. Entonces, vemos que la microflora bucal va a producir inflamación sistémica. Entonces, en este artículo de 2018 de Lamotte y colaboradores, vemos cómo los gérmenes de la boca pueden tener eubiosis o disbiosis. Si tienen eubiosis, que es una placa bacteriana normal, estos gérmenes, cuando llega el Keystone patógeno, que es el patógeno clave, pues va a producir su versión inmune de la respuesta inmune que va a favorecer la disbiosis, y por otro lado la disbiosis va a producir inflamación, pero la inflamación va a producir por un círculo vicioso disbiosis. Entonces la disbiosis produce inflamación, la inflamación produce disbiosis y es un bucle de retroalimentación que va a llegar a producir periodontitis. Entonces esto se cronifica. En este artículo de 1998 de García y compañeros del Harvard School of Public Health, de Salud Pública de Estados Unidos, hablan de la mortalidad por todas las causas. Y una forma de examinar los efectos generales de la enfermedad periodontal, publican en este artículo, en relación con la salud sistémica, es considerar el efecto sobre el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y dicen, la periodontitis entre 25 y 75 años tiene un 46% de aumento de riesgo de mortalidad por múltiples causas. Han seguido a 804 sujetos durante más de 25 años. Entonces también señalan que la profundidad media de sondaje, si aumenta, representa el 74% mayor de riesgo, controlando todas las covariables. Y también que la proporción de pérdida de hueso, por cada 20% de incremento de pérdida de hueso, el riesgo de mortalidad aumenta al 51%. Bueno, en este dibujo, que me pareció muy demostrativo, y que es bastante artístico, bueno, vemos aquí como la muela, los productos que se pueden meter en la bolsa, la cantidad de gérmenes y sus productos, la cantidad de células y mediadores de inflamación, etc. Esta es la primera respuesta inflamatoria. Entonces, lo que pasa a la sangre pueden ser gérmenes, pueden ser citocinas y productos de inflamación. Bueno, y aquí señala las citocinas y otra serie de productos y, por supuesto, los gérmenes, el Porphyromonas gingivalis, que es el periopatógeno importante. Y entonces dice cómo puede hacer la respuesta aguda del hígado, fase aguda, pero cómo puede llegar a afectar a órganos como el corazón, agrava la enfermedad cardiovascular, cómo va a favorecer el depósito de placas de ateroma, las enfermedades cardiovasculares, y cómo va a llegar a poder afectar al embarazo y produciendo
partos prematuros y niños de bajo peso en mujeres que tienen enfermedad periodontal. Bueno, yo suelo decir a mis pacientes, ¿usted tiene móvil o sigue haciendo señales de humo? Es una frase que les deja bastante perplejos, pero entonces a partir de ahí se fijan, ¿no? Usted tiene móvil, todo el mundo tiene móvil hoy en día. Entonces, mucho más barato que el móvil es un cepillo eléctrico que va a producir una higiene muchísimo mejor. Entonces, la higiene bucal moderna, con control a través del Bluetooth del móvil, en 2 minutos se puede limpiar la boca mucho más efectivamente que como hacían nuestros abuelos con cepillo manual y pasta. Y dejaban los dientes en la mesilla los abuelos. Con lo cual, eso hay que motivar para adquirir hábitos saludables. Y entonces, si vemos el cepillo eléctrico, no solo gira a derecha e izquierda, sino que tiene un tercer movimiento que es pulsátil. Entonces, nosotros decimos que hay que limpiar los dientes y la bolsa periodontal. Entonces, la bolsa periodontal, sobre todo, con un cepillo manual es dificilísimo de limpiar. Había que ser un artista para hacer bluting y mover las cerdas, vibrando, sacar lo que puede salir del espacio interdental y remover la placa en esta zona que aquí está dibujada en oscurito, marroncito. Bueno, pues eso lo limpia muchísimo mejor el cepillo eléctrico o el irrigador. Con lo cual, la siguiente vemos como el irrigador bucal, esto es una foto de Dentide, un laboratorio de higiene bucal que dice que el 60% lo produce el cepillo eléctrico, el 60% de destrucción de placa, de eliminación de la placa, y el 40% del restante, los espacios interdentales, etcétera, lo produce el irrigador bucal. Esto es fundamental, sobre todo donde hay prótesis como puentes cementados o atornillados con implantes o con prótesis normal. Bueno, insistiendo en lo que decíamos antes, la frecuencia que tienen que hacer los pacientes que tienen periodontitis va a ser mucho más corta. En 3 meses tienen que adquirir los hábitos de limpieza. Esto lo hace la higienista con una serie de revisiones, y el mantenimiento es importantísimo para que se produzca el éxito. Entonces, por último, os señalo esta diapositiva de un paciente con una enfermedad periodontal muy agresiva. Me lo mandaron cuando llegué aquí a Pamplona en el año 79, y entonces este paciente tenía una inflamación grandísima. En lugar de tener las papilas en forma de punta de flecha, tenía unas papilas grandes, gordas, con sangrado espontáneo, muchísima placa, ve que los dientes se ven sucios, y al cabo de 6 meses había conseguido mantener una higiene diaria muy controlada. Y entonces vemos aquí cómo se refleja la luz del flash. El diente está limpio, parece que el diente se ha alargado porque ha disminuido la inflamación, entonces las papilas vuelven a tener forma de punta de flecha, y entonces esto solo es posible con revisiones frecuentes, paciente colaborador, con higiene bucal diaria, con cepillo eléctrico, irrigador bucal, raspador lingual, etc. Y con estos hábitos saludables es posible mantener una salud bucal. Entonces, por favor, médicos del siglo XXI, mirando la boca, conseguiríamos que los pacientes disminuyera mucho la mortalidad en los pacientes de residencias, etc. Gracias por vuestra atención.